Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, somos cultura. Porque como siempre te decimos, la cultura está tomada desde un punto de vista estructural, desde un punto de vista holístico, desde un punto de vista que nos identifica a todos. La cultura también desde un punto de vista de creación. Y no hay creación sin conflicto, siempre hay un conflicto el cual trabajamos. Es más, muchas veces el conflicto, cuando está presente, ¿qué es lo que tenemos que decir? Tenemos que inventar desde un punto de vista positivo algo para resolver ese problema. ¿Por qué te traigo esto? Porque hoy en Somos Cultura, desde esta concepción de cultura, que es sumamente holística, sumamente centrada en la persona, centrada en el otro, de lo que vamos a hablar justamente es de esto. Vamos a hablar de los conflictos. Y muchas veces los conflictos enraizados con otro tema que es violencia. Todo esto te lo proponemos con un análisis como solo ella lo puede llegar a hacer, mi coconductora María Alejandra Molina. Por todo esto y mucho más es que todos somos cultura. ¿Por qué? Porque ya no está la acepción desde el punto de vista del título. Necesito un título para tener cultura. El título es importante, es educación, siempre vale, y no vale la pena, vale la alegría de tenerlo. Pero la cultura también es la experiencia, también es la vivencia, también es la esencia, y habita en cada uno de nosotros. Por eso es que te voy a dar la bienvenida, obviamente, como siempre y desde siempre, a Somos Cultura. Somos Cultura, porque amamos tu escucha, por lo que cobramos vida. Y si amamos tu escucha y cobramos vida, también nos podés sintonizar, obviamente, en FM 94.9. Y allí nos encontrás en el dial, en la 94.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocristal.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Por consiguiente, en dial, en donde la semana que viene ya te vas a dar cuenta que aumentaremos la potencia, así que vamos a poder ser escuchados por la mayoría, por lo menos. Y aquellos que nos habían pedido, no te escucho bien a veces en el auto, o no te escucho bien mientras estoy transitando determinados lugares, o el tachero, el colectivero, cuando uno lo enciende, ¿en qué radio está? Que a veces es lo primero que te preguntan. Entonces vamos a brindar una cobertura mucho más limpia, mucho más llana, mucho más nuestra, a través de la 94.9. Luego también te digo que en www.fmradiocristal.com.ar vas a tener una plataforma en donde nos podés ver en vivo, nos podés escuchar en vivo, podés ingresar al portal de noticias. Ya vamos a tener también a partir de febrero la aplicación propia, ya vamos a tener a partir de febrero TikTok, y si te digo TikTok, te digo redes. Y ya tenemos Instagram, y el Instagram propio es FM Radio Cristal 94.9, FM Radio Cristal 94.9. Si no, también tenemos Twitter, FM-Radio Cristal, FM-Radio Cristal. Y si no, tenemos Facebook Radio Cristal, lisa y llanamente, Radio Cristal. Y por último, canal de YouTube. Ahí nos podés ver y escuchar cuando vos lo decidas, en ese tu tiempo y tu momento, que es tan valedero. Y lo podés hacer a Radio Cristal 94.9. En la lupita colocas Radio Cristal 94.9 y nos podés ver y podés estar en todos nuestros programas. Si justo en ese horario no podías sintonizarnos o no podías escucharnos por la plataforma, y dentro de poco por la aplicación. Dicho todo esto, reitero, buenas tardes, bienvenidos a Somos Cultura por FM Radio Cristal 94.9. Somos Cultura porque somos radio. Con la conducción de Alejandra Piaggi y María Alejandra Molina. Bueno, ¿cómo decirte que estamos en vivo? A ver, la temperatura yo creo que es más válida que la ley ómnibus en el Congreso en estos momentos.
minutos. Sí, a partir de las 12, el tratamiento de la ley ómnibus. Ayer al final finalizó dentro de todo temprano, porque 22 horas, 21:30 aproximadamente, era temprano con la idea de 34 horas y va a llevar muchísimo más. Muchísimo más. Hoy me encantó cuando el vocero Adorni sale a arreglar la situación y a colocarle un adorno y decirle, es para que nos escuchen todos y todas y nos lo puedan ver. Bueno, él no dice todos y todas, ¿no? Es más otro lenguaje, pero es una manera de expresarlo, porque si no, a altas horas de la madrugada no pueden escuchar todos los argentinos. ¿Cómo se busca la manera de negar otras cuestiones? Porque vamos a decir que los cambios que se realizaron a la madrugada, a la 1:36 de la madrugada de la ley. Es decir, y después continúa a la mañana, cuando ya supuestamente estaba el dictamen final. Siempre se busca la manera. El tema es que cuando uno busca, por lo general encuentra. Bien. Vamos a decirte que en estos momentos la temperatura es de 37 grados 3. 37 grados 3. Yo creo que, bueno, aparte de no poder descansar directamente, a la mañana ya 10:30, 11, hoy estábamos en 37 grados de sensación térmica. 37 grados. Indiscutiblemente 37 grados 3, esperemos que la sensación térmica va a volar directamente. Yo creo que podemos llegar a 40. Lamento decirte, Daniel Martín, nuestro pulpo, que no se pronostican lluvias. Y lamento decirlo también para las cosechas en la zona pampeana, en la zona de Córdoba y demás. No me voy a olvidar cuando al inicio de la semana un coconductor, Mario Baldo, nos dice, mira, yo no sé cómo le va a ir a la ley ómnibus, pero si la cosecha no sale bien, el país se funde. Así de liso y llano fue el inicio de la semana. Muy bien, porque si no llueve, se funde, porque somos agrodependientes y sin cosecha récord, que fue lo que se esperaba, ¿qué va a pasar? Bueno, fue un poco lo que nos dijo. Muy bien, que tuvo bastante razón. No va a haber cosecha récord, ya estuve averiguando. Olvidémonos de la cosecha récord y de ese tipo de dólar. Ahora vieron que nos bajaron del Fondo Monetario Internacional, significa que seguimos esclavizados. Es que es como una continuidad. A veces vos decís, ay, cuántas continuidades que tenemos. Y ahora debe estar teniendo el presidente de la Nación. Bueno, yo en realidad prefiero estar conectada con mi coconductora. El presidente va a estar conectado con BlackRock, el presidente de BlackRock. ¿Quién es BlackRock? ¿Quién? Fondo Buit, de los más importantes, dueños del mundo. ¿Quién en relación a mi coconductor? Nadie. Muy bien. Humedad 32%. Verdaderamente lo prefiero, analizar la vida y analizar lo que nos pasa y qué pasa con lo que pasa que otras cuestiones. Humedad te dije del 32%, mejor que no hay más humedad porque directamente sería insostenible. La presión es de 1012.9 hectopascales, está en lo normal. El viento es del noreste a 11 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. A ver, la máxima pronosticada para hoy, 38 grados, ya estaríamos llegando a la sensación térmica, así que ya estamos. Vamos con mañana. Mañana vamos a tener de máxima 2 grados menos, una gran tranquilidad. Una mínima de 27, una máxima de 36. El sábado vamos a tener una mínima de 26, una máxima de 37. Va a haber un pequeño cambio de viento del sábado al domingo. Así que del sábado al domingo, si quieren por la noche, madrugadas, salgan un poquito que va a haber una brisita, un toque diferencial, les podría decir. Por eso que el domingo va a haber una mínima de 22, a tenerla en cuenta, porque estamos teniendo mínimas de 27, 25 grados. A la madrugada es inviable. Y máxima de 32. De 37, mis amores, 38 el domingo, mínima de 22, máxima de 32, yo les diría, si quieren salgan un poquito el sábado a la madrugada, no a la noche porque ya está, porque el lunes vamos a tener una mínima de 23 y una máxima de 35 nuevamente, pero sí se da un cambio de viento sin lluvias, eso se los quería aclarar porque es algo que estaba determinado. El martes volvemos a una mínima de 26, ustedes piensen que tuvimos un verano en los primeros 20 días, por eso que la primera quincena para los que no nos tomamos vacaciones fue fantástico y para los que se tomaron fue dura porque o llovía y cambiaba el viento. Las mínimas de ahora eran las máximas que tuvimos los primeros 15 días de
enero. Y acordémonos que Navidad y Año Nuevo no fue como otros años, que era de terror. No fue así. Y bueno, ahora nos tocó. La ola de calor se hace presente. Y una mínima de 26, máxima de 35 para el miércoles. Realmente lo que más preocupa es la cosecha. La cosecha porque si no llueve, ya se están levantando y se están, como quien dice, quemando. Muchas cuestiones. Se están quemando. Esa es la palabra. Y ahora estoy ya con ella, hecha la presentación, dicha las redes, dicho cómo nos escuchás, dicho el dial, dicha la potencia, dicha la aplicación. Alita, a partir de la semana que viene, a más tardar la otra, tenés aplicación. Así que me imagino que en tu celular ya vas a tener la aplicación inmediatamente. Así solo tenés que cliquear y cuando estés haciendo recursos humanos, menos en los momentos de entrevista, puede quedar de fondo. Eso sí, puede quedar de fondo. Muy bien. Y estoy con ella, si hablamos de ella, hoy sí que estamos para mares de juegos. Siempre que visualices un mar, hoy es fantástico, porque en cierto modo te lleva al mar, mares de juegos, te lleva, es fantástico, porque si visualizás, te calma. Ustedes saben que es así, visualizás el mar y te calma un poco el calor. Bueno, hay que decir algo, más para Daniel Martín, que solo 1 hora de sueño. Llegué y me dijo 1 hora de sueño con este calor. Así fue, 1 hora de sueño. Fue muy parejo, yo no le quise decir habrán sido 2, porque su cara era un detonante de que estaba aconteciendo un hecho que no le estaría gustando. Muy bien. Ella es María Alejandra Molina, cuenta con más de 30 años de experiencia. Yo ya le agregué, veníamos de 20, le agregué una sota, más no puedo agregar porque si no, ya no van a ser María Alejandra. Tampoco, es joven, sos joven, dijiste la edad que cumpliste, María Alejandra, yo no lo voy a repetir, pero tenés toda la juventud. Ahora esa edad se es joven, te lo digo yo, María Alejandra, y en algunas cosas a la conductora no se la contradice, como diría Mirta Legrand. Mira Mirta. Ah, Mirta es de la misma semana que yo, 27 de febrero, y ella está allí, unos días antes nada más. ¡Ay, qué horrible! Horrible, sí. Peor Susana, que se la mostraron, vieron, fantástica, divina, aparentemente tiene un trauma con los 80, me llegó información de que está... No, Mirta, ya. Es fantástico, vos ya estás, Mirta. Entonces, cuenta con más de 30 años de experiencia en procesos de humanización de la persona, liderando equipos de trabajo hacia el aprendizaje de nuevas maneras de ser y de hacer, identificando el perfil de cada profesional y potenciando los recursos, los verdaderos, los humanos, con formación en ciencias humanas, filosofía y antropología. Además, cuenta con una amplia experiencia en coaching individual, ejecutivo y organizacional. Si querés ingresar en su mundo, que ahora pasa a ser nuestro mundo, lo único que tenés que hacer es colocar www.malejandramolina.com www.malejandramolina.com. Buenas tardes, ¿cómo estás, María Alejandra Molina? ¿Cómo te va, Ale? Buenas tardes para vos y todos los oyentes. ¿Dónde estás, Alita? ¿Estás en Capital? Sí, estoy justo en reunión de equipo en un coworking acá en Palermo. Ah, estás en la zona de Palermo, por consiguiente tenés 40 grados casi de sensación térmica. Sí. Bien, exacto. Pero en el coworking, ¿estás con aire acondicionado, Ale? Sí, pero tengo ocupadas las 2 salas, así que tuve que salir a un patio donde estoy un poquito acalorada. Ah, la estás pasando fantástico para salir al aire. Exacto. Bien, muy bien. La semana pasada estuve en el ¿cómo se llama ahí? Como dijimos en Zárate, en el peaje, y me morí de calor y hoy estoy exactamente igual. Bien. Así que bueno, pero es diríamos un sacrificio para poder estar al aire. Ahora te hago una pregunta, ¿entraste en conflicto o no llegamos a eso? Y yo creo que sí, por eso se me ocurrió enviar este tema. Sí, yo dije hoy a la mañana o no durmió en toda la noche por el calor y entró en conflicto, o algo hizo que el conflicto apareciera. Vamos a empezar a hablar, te voy a dejar 15 minutos antes, así podés ingresar al coworking y demás cuestiones que estás trabajando en este momento, así que tranquila, empecemos a hablar de conflicto y aparte en las dimensiones, porque vos hoy me mandaste todo un texto extraordinario. Hablemos del conflicto y de sus dimensiones. Bueno, siempre es interesante cuando elegimos un tema mirar lo que nos está pasando.
y creo que así como hemos hablado de la esperanza, de la felicidad, también me parece interesante hablar del conflicto, porque el conflicto en este momento nos acontece. Sí. Es un fenómeno que está ahí presente, ¿no? Estamos viviendo en un momento de conflicto y es bueno para los que analizamos la sociedad, los procesos culturales, desde la antropología, desde la filosofía, desde la sociología, no huir, y desde la política misma, ¿no? Sí. No huir a las situaciones de conflicto. Y creo que es fundamental esta actitud de decir, bueno, sí, nos encontramos en una situación de conflicto, Sí. no huirlo, no ponerlo debajo de la alfombra, en todos los ámbitos, sino que decir, bueno, acá hay un conflicto. Bien. ¿Por qué? Porque el conflicto no es un accidente en la vida, o sea, no es que sucede accidentalmente, no, el conflicto en realidad es parte integrante y necesaria de las sociedades. Es verdad. Y de las relaciones humanas. Es decir, toda sociedad es parte integrante de una situación de conflicto. ¿Por qué? Porque si no hubiera conflicto, no hubiera intereses de partes, no habría sociedad, no habría en realidad diálogo, sino que habría una sola palabra que se interpondría sobre el resto con un poder absoluto. Y entonces no podría haber libertad. El conflicto, justamente, para Simmel, que es un filósofo y sociólogo, él va a tener este planteo, ¿no? Va a decir que justamente el conflicto no es un accidente, es parte integrante y necesaria de las sociedades y de las relaciones humanas, y viene a ser como un factor, dice él, integrador. Es una forma de socializarnos. ¿Sabés qué me parecería interesante para bajarlo al llano y colocar algo que habíamos hablado también las otras semanas que tiene que ver con la ironía, ¿no? Sería fantástico que nuestros diputados antes tomen y senadores en la Cámara tomen una clase de esto. Sería extraordinario, ¿no? Porque no es repetir y decir lo que le dicen o negociaciones, sino el conflicto justamente está para atravesar. A mí, por lo menos en las situaciones de conflicto, cuando las trabajé, cuando las analicé y demás, es de lo que más aprendí. Sí, tal cual, porque por eso mismo, porque el conflicto en realidad es una lucha. Claro, una lucha intestina. Está expresada, claro, por lo menos entre dos partes, pero puede haber 20 millones de partes. En este caso, que estamos observando, quienes nos gusta mirar un poco la situación política del país, podemos escuchar todas las sesiones de la Cámara de Diputados y hemos podido ver que hay realmente una lucha de partes, y está bueno que así sea, y está bueno que podamos nosotros decir, bueno, nos encontramos, asumamos el conflicto. ¿Por qué es importante asumirlo? Porque así las sociedades van a poder pervivir seguir viviendo y hacer historia en el tiempo. Perdurar en el tiempo, exactamente. Entonces, es importante entender que el conflicto son normales, los conflictos son normales, son partes de la vida. Si nosotros nos encontramos en una paz continua, teóricamente hay que tenerle miedo. Hay que tener miedo a esos estados o a esos tiempos, estados en el sentido no de estados de país, ¿no? Sino esos tiempos donde uno dice, ¿qué pasa que no hay ningún problema? Bien. ¿Qué pasa que no hay ningún problema? Que teóricamente estamos todos felices y decretamos el día de la felicidad. No, ojo con eso. Ojo cuando no hay alguien que nos diga algo distinto de lo que nosotros pensamos. Bien. Porque en realidad estamos ocultando el conflicto. Está muy bien en lo que decís en relación a el conflicto cuando aparece. Ahora, también hay otro tema que muchas veces uno analiza en determinadas relaciones, que hay personas que buscan el conflicto, que es distinto a lo que vos estás diciendo, que viven del conflicto. Esto es muy de la psicología. Te encontrás con parejas en donde dicen, pasamos una hora sin discutir, pasamos una hora sin pelearnos, y aparece el conflicto. Hay gente que vive del conflicto. Sí, y igualmente eso se puede decir, es una persona que se dice normalmente es conflictiva, claro, ¿no?
es conflictiva. Pero eso en realidad es un estado, vamos a decir, psicológico. Exacto. Que no tiene, que no es en realidad este planteo que estamos haciendo. Por eso como te lo diferencio. Filosófico. Te lo diferencio. Claro, siempre Ale, nosotros diferenciamos. Vos me traes la psicología y yo te traigo la filosofía. A ver, ¿por qué? Porque nosotros estamos llamados a vivir en sociedad, y la vida en sociedad es una vida donde hay aspectos psicológicos que intervienen, sí, es lógico, y hay entonces personas conflictivas, pero también hay personas que no son conflictivas, pero que tenemos que entender que el conflicto es un estado de vida que hace que las sociedades podamos, con hablar y expresar la diferencia de opiniones y de posiciones y de perspectivas, hacen que se construya una sociedad. Por eso entonces que el concepto de conflicto es un concepto filosófico que nos hace decir que estamos en lucha permanente en el mundo, pero con una alta capacidad de ¿qué? De diálogo. Bien. Por eso que el conflicto, en realidad, los conflictos pensados de manera constructiva y no violenta, vamos a nosotros decir, estamos en condiciones de hacer crecer nuestro país, de hacer crecer nuestra Argentina. Fíjate que lo que dijiste es país. Lucha permanente, no guerra. Ahí está la diferencia. Claro, sí, la posición de ideas, diríamos, los posicionamientos. Cuando nosotros entramos en guerra, sí, es porque ya entramos en situaciones de violencia. Ahí está la diferencia clarísima en tus palabras. Ale, ¿cuáles son las dimensiones del conflicto? Porque cuando hoy me mandaste, me pareció sumamente interesante la visualización de ese triángulo, que yo lo leí, pero los oyentes no. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esas dimensiones y de ese triángulo y el conflicto? Claro, es importante entender que el conflicto tiene, diríamos, tres elementos, o sea, tres puntos importantes, ¿no? Un elemento importante del conflicto son los actos, el comportamiento, es decir, cómo se manifiesta ese conflicto. ¿Cómo se va a manifestar un conflicto? Se va a manifestar con un grito, con un golpe, con una palabra fuerte, con un tono de voz, con una mirada. Ahí se manifiesta el conflicto. Sí. Está diciendo algo el conflicto, está diciendo algo. En lo corporal, ¿sí? Muchas veces. En lo corporal, sí, por ejemplo, cuando estamos hablando, indicamos con el dedo índice, claro, o golpeamos la mesa, estamos nosotros manifestando un acto donde estamos expresando el conflicto, ¿sí? Sí. Estamos expresando ese conflicto. Otra situación importante es las actitudes. Es decir, qué acciones acompañan a ese conflicto. Que vendría a ser, diríamos, esas actitudes algo más visible. ¿Por qué? Porque el comportamiento, si bien es visible, pero hay algo de fondo, que es como un iceberg, diríamos, está escondido el conflicto. ¿Por qué? Porque cuando yo golpeo la mesa, por ejemplo, estoy mostrando algo, pero en el fondo hay un comportamiento externo que me está diciendo que adentro mío me está hirviendo la sangre. Exacto. Por algo muy concreto. Bien, entonces es importante distinguir entonces en el conflicto lo externo, lo interno, que vienen a ser esas actitudes que se van a manifestar después externamente. Sí. Y las contradicciones. Ahí va. ¿Sí? Las contradicciones de ese conflicto. Porque cuando uno entra en conflicto, claramente esa congruencia que hablamos del sentir, pensar y hacer no estaría. Y justamente ahí se muestran las contradicciones. Vos sabés que a muchas personas les pasa, y también después se manifiesta en lo corporal, o en la zona de la garganta, o en la zona de la tiroides, etcétera, etcétera, en donde acá está el sentir, pensar y hacer. Vieron que en esta parte del cuello, en donde se divide una sensación, una emoción y un sentimiento, muchas veces se somatiza por eso, porque entramos en conflicto, en contradicción. Claro, sí, y a veces justamente estas situaciones, al no poder manifestarlas, al no poder expresarlas, quedan como adentro nuestro y nos va haciendo mal.
¿Por qué? Porque no somos capaces de poder asumir que hay una situación de conflicto y entrar entonces en reconocer que está pasando algo, y entonces ahí asumirlo, reconocerlo y entrar en una posición de diálogo. Bien. Esto lo hemos hablado muchas veces nosotros y que no nos cansamos por lo menos yo no me canso de decirlo. ¿Por qué no me canso? Porque, y los otros días lo volví a escuchar, ¿no? Aquellos que tengan, y no es que yo esté en contra de unos o a favor de otros, pero solamente escuchar el concepto me hace doler el alma. Alguien dijo, ¿no? Dentro de esta situación política, bueno, sí. A ver, los dialoguistas que salgan a hablar. Ese utilizar ese término, dialoguistas, que viene a ser irónico en realidad, sí. Ya estamos denigrando el concepto de diálogo. Bueno, lamentablemente si lo vas a escuchar muchísimo en estos días. Exacto, sí, yo ya lo escuché, ¿no? Entonces, si vos decís, este es un dialoguista, o esos, vengan acá los dialoguistas, a ver, vos sos un débil porque querés dialogar, ¿no? Claro, estás menospreciando el diálogo. Estamos menospreciando el diálogo y lamentablemente, si nosotros menospreciamos el diálogo, estamos dejando que ese conflicto, en lugar de llevar a una resolución pacífica, a una lucha pacífica, es entrar en guerra, es entrar en una situación de violencia. Sí. De violencia visible, de una violencia que se transmite en los valores, se transmite en el ámbito cultural, se transmite en la estructura, en la institución. Bien. La violencia empieza a hacerse parte de nuestra vida. Bien. Antes de entrar en violencia, Alejandra, reiterame por favor el triángulo del conflicto. Bueno, entonces decíamos que el conflicto, que está constituido por 3 elementos, son los actos, las actitudes y las contradicciones. Entonces lo podemos como visualizar en un triángulo. O sea, nos imaginamos un triángulo en donde en la parte superior del triángulo está el comportamiento. Bien. Es decir, lo que es visible, lo que la persona muestra hacia el exterior. Por ejemplo, el golpear la mesa fuerte o una mirada fuerte. ¿Sí? Sí. Diríamos en la parte... en el hasta un silencio también. Hasta un silencio, claro, sí, un silencio también es algo que se está como manifestando. Hasta allá arriba el silencio, se manifiesta, se muestra. En la parte inferior izquierda del triángulo está la actitud. Sí. Es decir, ¿qué actitudes tiene esa persona en relación al conflicto? ¿Qué actitudes tiene? Y en la parte inferior derecha están las contradicciones de ese conflicto. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? Yo estoy en un momento de conflicto. En mi parte y afuera muestro seriedad en mi rostro, muestro molestia, muestro enojo. En mi parte, en otra parte del triángulo, ya voy mostrando actitudes, ¿sí? Actitudes. Las actitudes son las acciones que yo voy a ir haciendo. Por ejemplo, si yo estoy enojado con mi pareja y todos los días, cuando viene, le tengo preparado una copa para tomar algo, ese día no se la preparo. Eso es una actitud. Clarísimo. Algo yo estoy mostrando que estoy molesto, con una actitud concreta. Pero a la vez también hay contradicciones en la persona. Porque digo, ¿se lo hago, no lo hago? ¿Se le preparo, no le preparo? ¿Lo muestro, no lo muestro? Porque yo como no quiero sacar el conflicto a relucirlo, entonces, ¿qué hago? ¿Lo muestro, no lo muestro? Estoy en contradicción. Y esa contradicción es lo que decimos que al no manifestarlo nos puede traer serios problemas de salud. Sí. Y ahora cuando haces como todos los días y colocas esa copa para recibir a quien fuera, y en realidad demostrás en la acción un profundo dolor en el rostro, en el comportamiento, como vos dijiste, o un enojo furioso al respecto. Ahí pones en evidencia la contradicción. Te preparo la copa, pero en realidad te la quiero partir en la cabeza. Exacto. Sí, exacto. Entonces, por eso es que es importante, diríamos, profundizar en el análisis del conflicto. Claro, pues sería más sencillo dialogar
Ejemplo, llega tu pareja, decirle, mira, mi amor, tenés la copa como todos los días, mi vida, pero en realidad a mí me estaría aconteciendo esto, no me gustó esto, me dolió tal cosa. ¿Qué te parece si lo hablamos? ¿No? Sí, exacto, Ale. Pero diríamos, esa es la parte más valiente de las sociedades, ¿no? De las personas, de las sociedades, de la situación misma que vivimos a nivel país. Todas las relaciones humanas del mundo. En todas las relaciones humanas, exactamente, en todos los ámbitos, familiar, a nivel social. Si nosotros nos animamos a enfrentar la lucha, o sea, a luchar, no a meternos en la guerra, a luchar por lo que yo creo que es justo, pero en una posición de diálogo y no dialoguista, el conflicto se podría resolver. Sí. Pero si yo al conflicto lo dejo que se mantenga en un comportamiento ahí con el rostro firme, enojado, con el ceñido, no sirvo la copa, es decir, no entro en ninguna actitud de diálogo, no muestro nada, no muestro ninguna actitud de decir, no, yo me mantengo en esta posición y te hago la contra en todo lo que vos vas a plantear, estoy en una posición cerrada, entonces el conflicto no sale a luz. Sale a luz, pero ¿cómo va a salir a luz? De la peor manera, y ahí aparece la violencia. Y aparece el famoso, entonces, pero ¿qué te pasa? Siempre con esa cara para no continuarlo, y al final, y así sucesivamente, y se convierte en una bola de nieve en donde ¿qué aparece? La violencia. Claro, la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia psíquica, la violencia a lo mejor a veces manifestada a través del poder, como hemos hablado muchas veces, el poder que dice Foucault que está en todas partes, todos tienen un poquito de poder. Entonces yo vos me haces esto y yo te hago esto otro, o sea, vos tenés poder acá, yo tengo poder allá. Yo tengo el poder de la calle, yo tengo el poder de la ley, yo tengo el poder violento, yo tengo el poder o sea, todos tenemos algún poder que nos hace en realidad entrar justamente en un momento no de conflicto resolutivo, sino en un momento de conflicto bélico. Por eso entonces que se hace violencia absoluta, violencia en las instituciones. Por ejemplo, a ver, Ale, hasta en una relación que estamos hablando heterosexual o homosexual o lo que fuera, te aparece el quien la tiene más larga o quien la tiene más larga. Es típico y es una situación de poder. Sí, exactamente, la violencia ahí física, estructural, diríamos. Y está bueno decirlo desde este punto de vista, te lo digo, porque no tiene sexo. Sí. Y sin embargo padece esa situación de poder. Todos nos creemos con un obelisco, hombres, mujeres, todos. Y nos creemos en esa situación que a veces se traslada a lo fálico, acá viene más lo psicológico. Y quién, en definitiva, tiene más poder y a veces se vincula desde ese aspecto, desde lo fálico, desde la fantasía, etcétera, etcétera, etcétera. Y entramos en una situación de una espiral sumamente viciosa. Sí, que no, en definitiva que nos daña, ¿no? Toda situación de conflicto no resuelta, lamentablemente nos daña, nos reduce como personas y nos reduce como sociedad. Dañan a ambos. En toda relación. Sí. Es decir, lo que vos estás diciendo es muy claro de algo que se vive diciendo, pero no se lo baja a tierra casi nunca. Dicen relaciones tóxicas. Es típico, se han escrito libros de autoayuda y demás. Bueno, en esto es tóxico. Cuando un conflicto no se resuelve, no se dialoga, y relación tóxica no estoy hablando de relación de pareja, con amigos, en el trabajo, en el país, en el pueblo, en la toxicidad entre el pueblo, entre comillas, porque ya cada uno tiene su definición de pueblo, y la policía, por ejemplo. Cuando no se dialoga, fíjate que el conflicto hace que se vuelva tóxica toda relación. Sí, en realidad, sí. Yo diría que el conflicto pobre está ahí.
Claro, está latente. Está ahí. En realidad el conflicto es un estado propio de, filosóficamente como principio, es necesario porque somos sociedad. Sí. Eso está ahí. Pero la culpa no la tiene el conflicto en realidad. No. Si vamos a hablar de culpas o de posicionamiento, lo tiene la persona en su libre albedrío, que decide asumir que está en un momento de conflicto y decide posicionarse en una actitud de diálogo o decide posicionarse en una actitud violenta. Porque el conflicto va a estar, siempre va a estar el conflicto. Qué bien siempre, lo que dijiste. Siempre. La culpa no es del conflicto. Claro, es excelente. No. ¿Viste? Porque a veces nosotros decimos, si nosotros, ¿por qué tenemos que estar viviendo un conflicto permanente? No, que el conflicto permanente va a estar siempre. El problema no es el conflicto, porque el conflicto es un estado de vida propio de los seres humanos y también de los seres animales. Los animales, en realidad, el conflicto lo resuelven en la supervivencia. Sí. Nosotros, por naturaleza, los animales lo resuelven en la supervivencia. Pero nosotros, los seres humanos, que tenemos como un paso más, es decir, tenemos la inteligencia, la libertad y la voluntad, nos permite que ese conflicto que lo vive toda la sociedad, la naturaleza misma en el mundo animal y la naturaleza en el mundo humano, nos permite, diríamos, dar un paso más, crecer en eso y asumir esta posición, diríamos, este posicionamiento ante el conflicto. Por eso que es importante. Pero los seres humanos tenemos autoconciencia, que es la diferencia. Claro, exactamente. Es esa capacidad, diríamos, intelectiva, esa capacidad de poder nosotros decir, bueno, ¿qué hago con este conflicto? Yo tengo este conflicto. Nuestros oyentes que nos están escuchando, ¿no? Podrán pensar en este momento, sí, podemos pensar, el país es un conflicto en este momento. La situación del gobierno y con todo lo que nos está organizando está en conflicto. Nosotros, los que están de este lado, los que están del otro lado, el que se le ocurre manifestarse de una manera, de otra manera, el que pase y le dice deja de manifestarte así. Ayer yo escuchaba unas personas que estaban en una esquina con las cacerolas, con unas cacerolas tan finitas que era tan agudo el sonido que mi perro empezó a ladrar de la molestia que sentía por las cacerolas. Bueno, yo bajé a ver qué era lo de las cacerolas, que eran 4 o 5 personas, pero era tan agudo que era un momento conflictivo. Pasan otros en un auto y le tocan bocina y estos de las cacerolas creían que estaban apoyándolo y le empezaron a gritar y se armó una discusión terrible en la esquina, a favor y en contra. Entonces, esa situación conflictiva, en lugar de buscarle soluciones de paz y no dialoguistas, genera justamente una molestia en la sociedad y un decir yo me cierro en esta postura, vos cerrate en la postura que vos quieras. Y ahí nos estamos llevando a destruirnos en realidad como sociedad y no animarnos a enfrentar con inteligencia, con libertad y con voluntad el conflicto que nos acontece en este momento de nuestra sociedad. Y eso puede ser a nivel país, puede ser a nivel de nuestra familia. En nuestra familia hay un conflicto, ¿sí? Y no lo estamos queriendo asumir. En nuestra pareja hay una situación de conflicto y no la queremos asumir. O en nuestra vida laboral, por supuesto, ¿no? Entonces, por eso digo que es importante tener presente. Qué bueno decir que la culpa no es del conflicto, sino la responsabilidad es de uno ante el conflicto. Tal cual. El conflicto, viste que yo siempre defiendo a los conceptos, pobre. Yo te lo defiendo siempre, los conceptos, porque el problema no son los conceptos. El conflicto es un estado, como cuando hablábamos de la ironía. La ironía es un concepto, pero después depende de vos cómo usás esa ironía para hacer el bien o hacer el mal. El conflicto es exactamente igual, está ahí, es un estado, es necesario para la sociedad. Sí. El conflicto construye, pero tenemos que saber cómo lidiar con el conflicto, cómo acompañar una situación de conflicto. ¿Sí? Por eso a mí me parecen, hay 3 cuestiones fundamentales que yo les quiero sugerir para eso, pero si querés descansemos un poco,
charlamos un poquito como para darles algunas soluciones. ¿Qué Me te parece, Ale? encanta, si querés descansemos un poco para dar soluciones. Te hago una pregunta, no Ale. pensé en una canción, sí, porque no sé si hay canciones que hablen sobre el conflicto, Sí. pero sí me parece que es lindo que la gente que nos está escuchando, Sí. en un ratito así como de silencio, piense, para después yo tirarle estas 3 ideas de solución. Bien. Piense. Bueno, a ver, ¿en qué situación concreta de conflicto yo tengo en mi vida? Porque, a ver, si nosotros somos una sociedad y estamos diciendo que en la Argentina en este momento hay una situación conflictiva, hay un conflicto, Sí. ¿por qué los argentinos estamos en conflicto? Bien, ¿qué pasa con el argentino cotidiano, diario? ¿Qué conflicto tiene internamente? ¿Qué le está pasando internamente? Sí. ¿Qué me pasa a mí hoy? ¿Qué conflicto tengo yo hoy concreto, además del país? ¿Sí? ¿Qué conflicto tengo? Hay En definitiva es muy por culpa filosófico. ¿Qué pasa con lo que me pasa? Exacto, sí, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué momento conflictivo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo algún momento conflictivo? A lo mejor no, a lo mejor sí, y no lo quiero reconocer. Claro. Si yo digo que no estoy viviendo ningún momento conflictivo, creo que me miento, porque como el conflicto está ahí y es un estado y está continuamente, permanentemente ahí, Sí. está. Hay que poder reconocerlo. Entonces, si hacemos un ratito de silencio, cada uno de nosotros, vos, Ale, yo, que Sí. por eso elegí el tema, ¿sí? Y cada uno de nuestros oyentes, Daniel, que también estará escuchando por ahí, Sí. pensará, ¿no? Bueno, ¿a qué nombre? ¿Qué nombre puedo ponerle yo al conflicto mío que tengo en este momento? Sí. Lo vamos pensando, Sí. viene viniendo, Sí. le vamos poniendo un nombre, bueno, es mi conflicto. Sí. Va saliendo. No tenemos una musiquita para ponerle, ¿no? Vos querés Para cada uno piense. que cada uno diga el conflicto. Daniel en estos momentos tiene el conflicto que ha dormido 1 hora y no aguanta el calor. Bien. Sí, lo cual le ha creado conflicto, creo que desde su noche hasta hoy, con un montón de cosas. Porque como que vive insoportable, ¿me comprendés? Sí, comprendo. Bien, qué linda esa musiquita que nos están poniendo ahí. Sí, no. Porque nos da Vos lo que como lo pedís lo tranquilidad. tenés. Qué Sí. lindo, me da tranquilidad, ¿sí? Para pensar. El mío, por Pensemos. ejemplo, muchas veces es no poder decir no. Bien, bueno, muy bien. Y eso después te genera situaciones conflictivas. Obvio. Momentos de Sí. conflicto importantes. Aprendí Bien. a decir sí y aprendí a decir no, porque a veces, viste, por el hecho de que te quieran o por el hecho... Bueno, otro conflicto en su momento en mi vida fue la necesidad de que me amen. Es horrible. Sí. A ver, desde el punto de vista de que... terminás en algún punto, después de un análisis y demás, sin darte cuenta mendigando o inconscientemente mendigando. Entonces, la necesidad de amor o la necesidad de que te amen, aparte, cuando vos tenés esa necesidad es todo el mundo y no te das cuenta de que hay gente que sí y hay gente que no, y es fantástico porque uno tampoco ama a todo el mundo. Entonces, eso hace entrar en conflicto. A su vez, si vos tenés una necesidad de amor, indiscutiblemente el decir que no cuesta muchísimo más. Sí, tal cual, Ale. Eso es una situación difícil, ¿no? Y por eso, a raíz de esto que estás diciendo, me surge pensar que lo primero que nosotros tenemos que hacer para un conflicto, para ver cómo llevamos adelante el conflicto, lo primero es ponerle nombre. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer a eso? Profundizando el análisis de los conflictos. Claro. Es decir, analizar, diríamos, es el conflicto como tal y los tipos de violencia que están alrededor de ese conflicto. ¿Bien? Entonces, ¿qué violencia hay alrededor de ese conflicto? Esto que vos estás diciendo ahora, por ejemplo, seguramente hay alguien que nos está manipulando. Este ejemplo. Te iba a decir eso, la manipulación, clarísima. Entrás, pero ¿sabes cómo, no? En la manipulación, claro. ¿No? Pero porque ahí... Porque si yo soy una persona que necesito afecto o que necesito cierta contención y ahí entro en conflicto, ¿por qué? Porque ahí aseguro que va a haber alguien que me va a violentar de una manera directa. Sí. Y también podría ser institucional si está dentro del marco de una pareja, de un vínculo, ¿sí? Hay una violencia estructural directa
que me está, por ejemplo, esa violencia que me hace a mí, me manipula, me usa, claro. no me deja libre, ¿sí? Bien, entonces ahí hay una violencia fuerte en ese aspecto, ¿sí? Que entonces, es una violencia, en la mayoría de los casos, esa manipulación es psicológica y después obviamente se puede trasladar a lo físico, ¿no? Pero pasa muy habitualmente. Y en algo también radica, yo creo que la mayoría de las cuestiones radican en esto, Ale, y la mayoría de los conflictos en la autoestima. Me parece que ahí está, ahí está la columna vertebral de todo. Me da la sensación, humildemente. Sí, diríamos, pensando en un conflicto, diríamos, en el ámbito institucional de pareja, de matrimonio, de vínculo. De amigos también, de trabajo. A nivel país es otra cosa. Sí, si lo vemos a nivel de país, de política, también puede haber manipulaciones, y ahí diríamos más que lo afectivo, más que lo diríamos la parte psicológica de cada parte, lo que la violencia se transforma en violencia de estructura. Claro. Y de cultura. Entonces se van a manifestar situaciones violentas culturales y de estructura para mostrar esa situación de desagrado en ese conflicto. Exactamente. ¿Sí? Que lo estamos vivenciando, por supuesto, desde ambas partes. Después, ese es el primer punto, ¿no? Profundizar el análisis del conflicto, es decir, cuáles son los tipos de violencia que están alrededor de mi situación de conflicto. Sí, primero el conflicto, ¿qué pasa con lo que me pasa? Y después la situación de violencia que rodea ese conflicto. Exactamente, yo tengo que analizar y animarme a ver cuál es la situación de violencia que rodea ese conflicto. Ojo que lo que estamos diciendo no es fácil. Muchas veces son tiempos de terapia, pero por lo menos ir trabajándolo me parece fantástico, Ale. Porque a veces no queremos verlo. Y toda una vida nos quedamos en esa situación. No es relativamente... A ver, no es fácil ni tampoco es complejo. Depende de algo que vos siempre decís, de la decisión de uno, de la elección de uno, del querer de uno y de la motivación de uno. Porque si te motivás a resolver el conflicto, lo resolvés. Claro, ¿por qué? Porque si yo tengo esa capacidad intelectiva, o sea, esa capacidad, esa inteligencia que me permita a mí no dejar que me maneje solamente la parte volitiva, o sea, la voluntad, y me deje arrastrarme llevada por el reconocimiento, entonces ahí puedo yo analizar fríamente los elementos que están ahí alrededor de ese conflicto y poder estudiar el origen de ese conflicto y las causas de ese conflicto. A ver, y lo que vos decís es fantástico, porque la causa del conflicto no es, exactamente con esa relación de pareja, de amigos, de trabajo, de lo que fuera. Siempre viene con algo primario. Siempre. Esto es algo que vos lo sabés, Ale, filosófica, antropológica, psicológicamente. Viene de algo primario. Y cuando lo detectás allí, lo resolvés mucho más fácil y más sencillo. Por eso, ¿qué pasa con lo que me pasa? Las circunstancias que hacen a la violencia y de dónde proviene esto. ¿Por qué? Porque cuando vos lo determinás, Ale, y esto es fantástico también decírselo a nuestros oyentes, ya después no sabes lo que olfateás cuando te vienen con una manipulación o cuando te quieren manipular en algo, porque ya lo trabajaste. Entonces mirás a la persona o a las personas en el ambiente que sea, en las familias, ojo, ¿saben la manipulación familiar que hay a veces? Padres, hijos, yerno, etcétera, etcétera, nuera, lo que fuera. Hay una manipulación enorme en la situación que yo estoy marcando, ¿no? Y entonces, cuando vos lo determinás y también te posicionás desde otro lugar, Ale, porque indiscutiblemente si vos tenés la mano en la nariz no vas a poder ver, es la perspectiva, y cuando te ubicás en un lugar distinto, después ves al otro distinto, determinás las necesidades del otro distintas, porque ya en cierto modo sanaste con eso, o estás aprendiéndolo a hacer. Sí, totalmente, Ale, estás aprendiéndolo a hacer. ¿Por qué? Porque el tercer punto que yo quiero decir acá es lo que vos dijiste, no estar aprendiéndolo a hacer. Es decir, yo tengo que pensar, una vez que yo analicé la causa y el origen del conflicto, tengo que armar, bueno, viste que yo siempre lo digo, ¿no? Estrategias concretas
de prevención y de buscar posibles soluciones para que se dé un cambio en ese conflicto. Claro. Porque el conflicto en realidad, hay algunos filósofos, algunos antropólogos que han estudiado el tema del conflicto con un ejemplo que es un puente, en una construcción de un puente, en un grupo, diríamos, en África, ¿no? En el continente africano. Y ambos, diríamos, la sociedad, diríamos, inglesa, que tenía una colonia africana como colonia, estaba en una situación de conflicto. Un día decidieron armar un puente, entonces que uniera la parte de la sociedad inglesa y la parte de la sociedad africana, para que ese puente uniera ambas partes de la sociedad y fueran creciendo juntos, ¿no? Como sociedad primero colonizada y luego como sociedad libre. Pero el ejemplo del puente, en realidad, si vos ves un puente, el puente nunca es rígido. El puente no es rígido. El puente está construido de partes que se mueven continuamente. Exacto. Si yo, por ejemplo, junto los dos dedos de mis manos entreabiertos, ¿sí? Y los voy uniendo, voy a hacer un puente entre mis dos manos. Pero ese puente tiene continuo movimiento, porque si fuera rígido se va a quebrar. Entonces, verdad. Ese es el conflicto en definitiva. El conflicto es movimiento de partes para que se vuelva a acomodar una parte con otra parte y así sigue la vida. Exactamente, mira qué conclusión sabia. Yo estoy moviendo los dedos y qué verdad lo que decís, ¿eh? El puente es flexible, movimiento permanente, es verdad, es verdad. Son estructuras que se desestructuran para estructurarse. Por eso que es importante el diálogo. ¿Por qué? Porque el diálogo a mí me va a permitir mirar desde otra perspectiva una situación y un planteo del otro. Si yo me animo a decir, bueno, vos me decís esto, pero yo te digo esto. A ver, busquemos la solución para volver a estructurar esta parte que se desestructuró por el conflicto que estamos teniendo. Sí. Si esto lo resolviéramos de esa manera, en todos los ámbitos seríamos más felices. Y ahí decís qué bueno ser dialoguista. Claro, qué bueno ser una persona de diálogo, Ale. ¿Sí? Qué bueno, en lugar de menospreciarlo, qué fantástico. Y otra cosa también, Ale, y si te parece, la semana que viene hablamos más específicamente del tema violencia, ¿te parece? Bueno, vamos viéndolo. ¿Sabes qué, Ale? Me parece importante el hecho de, en esa situación y en ese puente, de no querer cambiar al otro, de no querer cambiar a la otredad. A ver, ¿qué puedo cambiar yo? ¿Qué puede cambiar el otro? O si el otro no cambia y no va con mi estructura o no va conmigo, poder tener el tipo de relación mejor, pero no cambiándolo. Porque es no así. Quebrando, porque si no el puente se destruye y no logra unir esa comunidad. Porque el puente es puente en cuanto que es flexible. Claro. Si el puente no es flexible, se quiebra y no hay unidad que valga, no hay conflicto, no hay diálogo que valga, no hay sociedad que pueda sobrevivir en el tiempo y en la historia. Por eso que el conflicto es necesario para la construcción de nuevas sociedades, de nuevos vínculos, de nuevas relaciones. Ale, quiero decirte algo. Te iba a dejar 15 minutos antes y te devoré. Son y 57, te devoré, Alejandra, pero me encantó. Siempre. Sos fantástica, María Alejandra Molina, la verdad, chapó. Cuídate mucho, Alita, te dejo. Tenés mucho calor, mi vida. Grande. Saludos a todos nuestros oyentes. ¿Tenés mucho calor allí donde estás ahora? Sí, estoy con 40, no sé, los grados que hace en la calle los estoy porque estoy en un patio interno. ¿Y estás en conflicto, mi amor, o no llegaste al conflicto? Lo estoy tratando de resolver internamente. Te quiero, Ale, cuídate mucho. Gracias. Un abrazo. Chao. Ella cuenta con más de 30 años de experiencia en procesos de humanización de la persona, liderando equipos de trabajo hacia el aprendizaje de nuevas maneras de ser y de hacer, identificando el perfil de cada profesional y potenciando los recursos, los verdaderos, los humanos, con formación en ciencias humanas, filosofía y antropología. Además cuenta con una amplia experiencia en coaching individual, ejecutivo y organizacional. Si quieres ingresar en su mundo, como siempre te digo, que pasa a ser nuestro
nuestro mundo a partir de ahora, www.malejandramolina.com, www.malejandramolina.com. Yo he sido Alejandra Piaggi y nos encontramos la semana que viene, obviamente haciendo Somos Cultura por la 94.9, por www.fmradiocristal.com.ar. Te dejo con una horita de música para después continuar con mucho, pero mucho más, porque vamos a estar con vos haciendo ¿Qué le digo? ¿Qué le digo con esto? ¿Qué le digo con lo que hay? ¿Qué le digo con lo que existe? ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? Chao, gracias, los amo.